Bienvenidos al canal clásico más moderno. Un día más intentaremos entender el hoy estudiando el ayer. Hoy vamos a hablar de Roma, concretamente de la sociedad y las instituciones que gobernaban Roma en cada una de las tres etapas. Empezaremos dando pequeños detalles de la sociedad, cómo estaba compuesta, qué grupos sociales había y qué características tenían estos grupos sociales. Como bien sabéis, ya grosso modo la sociedad se podía dividir en hombres libres y esclavos. Dentro de los hombres libres destacaban los patricios, que son descendientes directos de los fundadores de Roma, y en principio en la primera etapa se agrupaban en gentes, es decir, en gens o gentes, es decir, en familias con un antepasado común. Eran los únicos que tenían derechos políticos, tales como el derecho a votar y el derecho a ser elegido. También había otro grupo social bastante importante, que eran los clientes, los cuales dependían jurídicamente de un patrono del cual recibían protección y al que apoyaban. Esto podría ser perfectamente el antecedente de la relación de vasallaje de la Edad Media, porque es una relación bastante parecida. Después estaban los plebeyos, que eran ciudadanos no patricios, es decir, en principio de las clases más bajas. Habitaron Roma después de su fundación y solo tenían derechos civiles, es decir, que no podían participar en política en la primera etapa de la historia de Roma. Vamos a ver que poco a poco van a ir adquiriendo poder y también poco a poco van a ir adquiriendo riqueza y, sobre todo, lo más importante, derechos políticos, gracias sobre todo a las reformas de los hermanos Graco, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión. Luego estaban los libertos, que eran hombres libres, aunque con un antepasado esclavo, y habían conseguido su manumisión o su libertad. Manumisión hay que reseñar que significa directamente dejar marchar, la mano que deja marchar, ¿no? Viene de manus y mitere. Manus es mano y mitere dejar marchar, y es la concesión de la libertad a un esclavo en la antigua Roma. Y por último, antes de hablar de los esclavos, hay que decir que los libertos, como eran antiguos esclavos, no eran ciudadanos de pleno derecho, carecían de algunos derechos, sobre todo políticos, y al final, en el escalón más bajo de esa pirámide social nos encontramos de hecho a los esclavos, ¿no? Los esclavos que, como en cualquier sociedad antigua, no tenían ningún derecho, pertenecían a un señor, e incluso había muchos esclavos estatales trabajando, haciendo los trabajos más duros, minas, recolección, etcétera, etcétera, y no poseían absolutamente ningún derecho. A la condición de esclavo se podía llegar por varias vías, se podía llegar por nacimiento, si eras descendiente de esclavos, se podía llevar por haber cometido algún delito o se podía llegar como prisionero de guerra. Ojo, porque estamos hablando de una clase social muy abultada, ya que sabemos y hemos dicho en alguna ocasión que Roma tenía un sistema económico esclavista. Y vamos a ver que al final de la historia de Roma, una de las causas directas de la caída de ese imperio romano es la falta de esclavos, entre otras varias, ¿no? Roma llega un momento en que deja de expandirse, Roma llega un momento en que deja de adquirir nuevas tierras y por tanto de tener
y esclavizar a nuevos pueblos, y la mano de obra barata pues decae, y eso genera muchos problemas al sistema económico. Bueno, seguimos hablando de las instituciones de gobierno que había en la primera etapa, en la etapa más remota, en la etapa de la monarquía, y destacamos sobre todo que, como ya sabemos, había un rey que ejercía todo el poder militar, el poder judicial, el legislativo y el religioso. Es decir, que va a ser una figura fundamental dentro de la primera etapa, porque además era un cargo vitalicio y de carácter electivo. Es decir, una de las características de la monarquía romana de la primera etapa es que el Senado proponía a un patricio, y de ese el Senado proponía a un patricio como rey, y no ejercía el cargo. No era cargo hereditario, como hemos dicho. El Senado estaba formado por los distintos patricios, las familias más ricas, las gens, que ya hemos dicho que eran descendientes directos de los fundadores de Roma, y estaban elegidos por el rey. Además, también uno de los cargos del Senado fundamentales era asesorar al monarca, y sobre todo, como acabamos de decir y repetir, proponía el candidato al trono. Los comicios eran asambleas de dos tipos. Los comicios curiados estaban formados por patricios y elegían a los monarcas, y los comicios centuriados, que estaban formados según el poder adquisitivo de los ciudadanos, y que se crearon posteriormente. Vale, en cuanto a las instituciones del gobierno de la República, hay que decir que la etapa de la monarquía concretamente cae porque el rey tenía todo el poder, y lo que querían justamente era dar o otorgar mucho más poder al Senado, ese Senado que en esta etapa justamente era casi un mero consultor o consejero del rey, ¿no? Justamente la sociedad, las altas capas de la sociedad, los patricios romanos quieren tener más poder, y una de las causas por las que la monarquía cae es justamente por eso, ¿no? Porque el Senado reclama más poder. Por lo tanto, a partir del 509 se inicia la etapa de la República, el rey desaparece, y el poder que ejercía ese rey recae en los distintos magistrados, que junto con el Senado y los comicios pues regían toda la política de la época republicana. Vamos a ver que los magistrados asumían el gobierno, y son los distintos cargos políticos que se podían llevar a cabo dentro de la República Romana. Hay que decir que en este momento se crea el Cursus Honorum, que es ni más ni menos que una carrera política en Roma, la cual ejercían la mayoría de patricios, pues empezando desde los cargos gubernamentales más bajos, como podía ser el de edil, y terminando, la máxima aspiración era llegar a cónsul. A cónsul, que era la magistratura de mayor rango, y que en este momento era una magistratura colegiada. Había dos cónsules, y este cargo duraba un año, y solo podían acceder a él supuestamente los mayores de 42 años. Decimos supuestamente porque en varias ocasiones esta ley no se cumplió, y porque además otra de las características de los cónsules era que no se podía repetir el cargo, pero
también esa ley se quebrantó en más de una ocasión. Cónsul significa, o cónsules mejor dicho, porque es una palabra plural, se utilizaba en plural, significa los que van de la mano, y justamente se crea este cargo político para repartir el máximo poder entre dos figuras y alejarse del poder que tenían los reyes en la etapa anterior, ¿no? En la etapa de la monarquía. Vale. Seguimos. El Senado, como hemos dicho, toma muchísima importancia durante la época de la República. Los magistrados tenían el cargo vitalicio y aconsejaban a los distintos magistrados, además de tomar decisiones y dirigir la política interior, económica y exterior. Es decir, que el Senado lleva el peso de la política romana. Luego estaban los comicios, varios tipos de comicios, los comicios centuriados, que se convirtieron en una asamblea fundamental, y después de las reivindicaciones de la plebe se crean los comicios tribunicios, que como su nombre indica vienen de las tribus y no se organizan por el distinto nivel económico. Ya por último, en época imperial, podemos encontrar una figura reclamada sobre todo durante el principado de Octavio Augusto, como ya hemos dicho, a partir del 27 de a.C. se inicia la época imperial, el Imperio Romano, y es el emperador el que concentra todos los poderes que antiguamente en la primera etapa ostentaba el monarca. Es decir, se puede decir que es una especie de vuelta a la primera etapa, pero además se añaden unos nuevos títulos al emperador, como son Imperator, es el máximo representante militar, tiene todo el poder militar. Princeps, porque es el primer ciudadano, la principal autoridad política. Y el Pontifex Maximus, porque es la principal autoridad religiosa. Aparte del poder imperial, hay instituciones republicanas que siguen existiendo, como el Senado, las magistraturas y los comicios, pero con un papel meramente simbólico. Por último, el emperador ejercía el gobierno asesorado por cargos de confianza. El Consejo Imperial, que era un órgano cuyo máximo cometido era asesorar al emperador, y que también tenía funciones administrativas y judiciales. Luego está la prefectura del pretorio, que era un órgano ejecutivo con funciones militares. De aquí salen los famosos pretorianos, que van a adquirir tanto poder que son capaces de poner emperadores a su criterio propio. Bueno, pues hasta aquí el primer punto del tema 6. Espero que os haya gustado y no dudéis en hacer cualquier tipo de consulta. Ave Mundi, saludos a todos.